Sí, buenos días, compañeros, compañeras. Un fuerte abrazo. Verlos hoy aquí es algo muy importante. Vernos las caras, hablar y, sobre todo, estar presentes en un acto tan importante como este comité regional. Siendo las 11:37 del día 18 de septiembre, se constituye el Comité Regional Extraordinario del PSOE de Canarias, compuesto por 172 miembros, de los que se han acreditado 95, que representan el 55,24%. Queda, por tanto, constituido el Comité Regional. Pasamos a la constitución del comité que hemos hecho en estos momentos y también a la mesa que nos acompaña Alicia y los dos compañeros, y que a partir de ahora, pues, buen comité y adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los compañeros. Vamos a dar comienzo a este comité extraordinario. Primero y antes de nada, celebrar este momento de que podemos estar hoy aquí viéndonos y sintiéndonos. Yo creo que es un momento único y vamos a disfrutar de este momento y de este día de la mejor manera de la que sabemos hacerlo la familia socialista canaria. Sin más, para no detenerme, le damos la palabra a nuestro secretario general para el punto número 2, intervención del secretario general, don Ángel Víctor Torres. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta de la mesa, el resto de miembros de la mesa, compañeras y compañeros del Comité Regional, bienvenidos a esta sesión que aprobará, si así ustedes lo consideran, la ponencia marco. Excelente trabajo. Felicito a Mary Brito, a los que han trabajado la ponencia marco para el próximo Congreso del Partido Socialista de Canarias.
Y quiero comenzar primero haciendo una salutación especial. Nos acompañan miembros del Gobierno, consejero de Transición, consejera de Agricultura, otros consejeros también miembros de la dirección. Ángel Tristán, gracias también por estar hoy, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, resto de miembros del comité, otros alcaldes. Ministra, bienvenida a tu tierra y enhorabuena por el trabajo magnífico que realizas en las labores de ministra de Sanidad. Y desde aquí, excusando su ausencia porque está con otras obligaciones, felicitar y dar la enhorabuena a quien es nuestro portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene voz canaria, que es Héctor Gómez Hernández, que hará una gran labor. Y por tanto, agradecer como secretario regional a nuestro secretario federal, a Pedro Sánchez, la apuesta que hace por compañeras y compañeros de Canarias que están bregándose en la labor de gobierno, en la labor de la portavocía, en el grupo mayoritario en cuanto a diputados, como es el Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Nunca antes hemos tenido tanta voz y tanta presencia en un gobierno central y, por tanto, las cosas las haremos como las hacemos los canarios y canarias, poniendo lo mejor de nosotros, cometiendo seguros errores, pero siempre estando ahí en los momentos difíciles y dando lo máximo. Y por tanto hará sin duda una magnífica labor Héctor Gómez. También quiero hoy, aunque seguirán trabajando con nosotros, comenzar con una sonrisa este comité regional. Luis Clavijo y Fran González han sido y siguen siendo parte fundamental de nuestra organización. Son los que organizan desde hace muchísimos años los comités regionales. Pronto se van a jubilar. Y desde aquí, con una sonrisa, darle las gracias por el trabajo de tantos años a Luis y a Fran. Y quiero continuar en mi intervención y pido que no perdamos la sonrisa en nuestra cara, que no será fácil, recordando a las personas que nos han dejado en estos últimos meses. Son muchos compañeros, compañeras, socialistas, militantes, que no podemos nombrarlos a todos, pero permítanme que haga mención a 4 de ellos. Ha sido un agosto duro, que empezó llegando la noticia del que todos tuvimos conocimiento. Pepe Tristán se nos iba después de una magnífica labor como compañero en distintas administraciones. Siguió el mes de agosto y se nos fue Francisco García Latorre, que también lo echamos de menos. Poco antes se nos fue Pedro Cabrera en la isla de Fuerteventura y también en este agosto asiago Enrique Pérez Parrilla. Pedro, nuestro fundador en Fuerteventura, Enrique, quien revolucionó para bien a la isla de Lanzarote, también nos daban su adiós. Los encontraremos en algún lugar, pero les pido, igual que lo hacíamos con Luis y con Fran, que pudiendo haber estado en despedirlos en los últimos momentos y mantener el silencio y el dolor, que les llegue a ellos este aplauso que ustedes hacían hoy. Creo que se merecen donde están, el reconocerles el trabajo que hicieron por el Partido Socialista y por la sociedad canaria. Así que desde donde estén, gracias a los 4, gracias a todos los que nos han dejado, gracias también a los que nos han dejado por esta tremenda pandemia, tener el recuerdo de todos ellos y nuestro aplauso.
Ellos estarían aquí empujándonos para caminar hacia el inmediato futuro y para el presente que hoy tenemos. Y, por tanto, empiezo mi intervención, como digo, reconociendo el buen trabajo de la ponencia Marco. Tenemos un documento importante que habla de feminismo, que habla de igualdad, que habla de transformación, que habla del siglo XXI, de solidaridad, que habla de los valores fundamentales de la defensa de lo social, que está en nuestro nombre, Partido Socialista, y que además es fundamental ese documento para el futuro inmediato, para el próximo Congreso. Seguro que es mejorable y se va a mejorar con las aportaciones de los delegados y delegadas en el próximo Congreso, pero es un documento, como digo, que han tenido ustedes acceso a él, del que podemos estar muy contentos porque creo que arbitra mecanismos diversos ante la respuesta de un partido de gobierno, que es el Partido Socialista. Y por ello quiero también reconocer el trabajo tanto del Comité Regional como de la Ejecutiva en este comité especial, porque en cierta manera puede ser el comité que despida de algún modo la labor realizada en este tiempo, en estos 4 años. Otras compañeras, otros compañeros, repetirán unos, otros no, tendrán por delante los próximos 4 años en las labores de control al Partido Socialista a través del comité y también del trabajo de la Ejecutiva. Pero, diciendo esto, se llegó en el año 2017 tras unas primarias, creo que se hicieron las cosas bien, veo a Patricia, veo a Juan Fernando, me alegra que las cosas se cosieran bien, como se tiene que hacer siempre en el Partido Socialista, y esta Ejecutiva tenía una labor y una encomienda. La labor y la encomienda de esta dirección regional era sacar al Partido Socialista de la oposición en Canarias. 4 años después, el Partido Socialista no está en la oposición en Canarias, ha vuelto al Gobierno, y ha vuelto al Gobierno además presidiendo el Gobierno después de 26 años. Y por tanto, quiero también reconocer el trabajo de quien tenía esa encomienda, lo ha logrado, teniendo una magnífica representación institucional, igual que el Comité Regional. No será fácil consolidar los resultados, pero nos vamos a entregar en que no solamente se consoliden, sino que se mejoren. Hoy el Partido Socialista tiene la máxima representación en las alcaldías, en la FECAN, con su presidenta. Tenemos gobiernos en 5 de los 7 cabildos, hasta hace nada en 6, presidimos 3 de ellos. Tenemos además la presidencia de la Federación de Cabildos Insulares y además estamos en el Gobierno de Canarias defendiendo 7 consejerías de 10 y por tanto teniendo un peso fundamental en las labores de las decisiones de los gobiernos, por supuesto también de la fiscalización en muchos otros lugares en Canarias. Y por tanto entregarán el testigo para la nueva dirección que vendrá con el mismo ímpetu de la saliente para, como digo, consolidar todos estos números. Pero sabiendo que tenemos una responsabilidad en la que estamos respondiendo a ella y otra que tendremos que asumir de manera inmediata. Y, por tanto, las cosas desde ese punto de vista se han hecho bien. Seguro que se han cometido errores, pero creo que se ha cosido bien la organización. Cuando ha habido situaciones orgánicas internas hemos sabido salir de ellas una vez que teníamos la persona que la militancia decidía fuera quien llevara las riendas de esa administración concreta socialista y quienes no ganaban, que no perdían, no ganaban, se colocaban, se han colocado y se seguirán colocando al lado de quienes internamente tenían la responsabilidad para un único fin compartido, y es desarrollar las políticas que nos definen, enfrentarnos a quienes tienen otros puntos de vista y son de otras organizaciones políticas, porque son de otras organizaciones políticas, sin perder en ningún momento lo que es nuestros principios, la idiosincrasia del PSOE y lo que son los valores de esta organización. Y recuerdo hoy y aquí que el día en el que muchos incluso me acompañaron físicamente a asumir las responsabilidades de gobierno de Canarias a través de la presidencia, acababa mi intervención diciendo que debíamos convertirnos en un gobierno de carne y hueso, que fuéramos accesibles. Hablaba incluso del Ayuntamiento de las Islas. Hablaba justamente de la administración más cercana, esa que hace que el responsable político comparta el supermercado, el centro de salud, el colegio, con quienes viven en su pueblo, en su villa, en su municipio, en su ciudad. Y pedía en aquel momento, junio del 2019, que fuéramos justamente unos gobiernos que se sintieran identificados en ello la mayoría social de Canarias, a la que nos teníamos que entregar, las que nos había fundamentalmente votado para cambiar las cosas y hacerlas desde la presidencia, como digo, casi después de 30 años. Y es verdad que hemos tenido muchas dificultades. No ha habido gobierno en el mundo que no haya tenido que enfrentarse a la adversidad mayor que ha sido una pandemia desconocida. No estábamos preparados, no había un manual de instrucciones. Tuvimos que actuar buscando mecanismos. Nadie había vivido antes un confinamiento, jamás nos habían separado de nuestros seres queridos, encerrados en paredes,
con una angustia, primero a preservar la vida, a que no se nos fueran las personas que queríamos, a que no nos fuéramos nosotros mismos, ante lo ignoto de lo que podía ser el inmediato futuro. Y tuvimos que enfrentarnos a todas esas adversidades y esa fue la mayor. Cierto que tuvimos algunas antes, muy pronto, al poco de llegar al Gobierno de Canarias, tuvimos que enfrentarnos a incendios, a quiebra de Thomas Cook, al primer caso de coronavirus en la isla de La Gomera, al confinamiento, a un hotel previo que tuvimos que cerrar en la isla de Tenerife cuando no había hoteles que se cerraban de más de 1000 personas, e incluso al fenómeno migratorio posterior, y desde aquí, hoy, también, y con un mensaje de calma, los movimientos sísmicos de La Palma. Todos son adversidades. Y quiero, con este caso último, mandar desde aquí un mensaje de solidaridad, de tranquilidad, de apoyo a todos y cada uno de los habitantes de la isla de La Palma. Estamos en manos de expertos, las cosas se van a hacer bien, está todo asegurado, la naturaleza tiene sus reglas y se rige por sí misma, pero los seres humanos, y La Palma tiene ejemplos precedentes, sabrán actuar si, llegado el caso, se produce esa erupción. Y desde aquí repito nuestra solidaridad, que es también parte de las responsabilidades que tiene que asumir, ha asumido, va a seguir asumiendo los gobiernos de carne y hueso cercanos y los gobiernos que son accesibles. Y creo que en estos 2 años así nos ha percibido la ciudadanía de Canarias. Cometiendo errores, corrigiendo cosas, es lo que hay que hacer cuando un error se comete. No incidir en él, buscar salidas, soluciones, poner el interés común por delante incluso de los intereses partidarios, unirnos. Recuerdo el 14 de marzo, que fue un sábado, y cómo el 16 de marzo convocaba a todos los partidos políticos, agentes sociales, económicos, con un solo objetivo, no nos equivocásemos. Había un solo enemigo al que todos, porque estábamos en guerra sanitaria había que vencer, y estamos en la etapa de vencer a ese enemigo común e invisible, tremendamente peligroso y que nos ha quebrado en absolutamente todo, que no era otro que la COVID-19. Y, por tanto, desde esa unión que he planteado siempre, desde esa unidad de acción, desde ese mecanismo que hace que la gente entienda que los responsables públicos somos distintos en ideología, nos presentamos a unas elecciones, pero una vez terminada, lo que quiere la mayoría, incluso los que no nos han votado, es que defendamos los criterios mayoritarios de la mayoría social, que nos comportamos o comportemos como ellos. Y creo que uno de los valores de estos 2 años de los gobiernos socialistas es que nos han sentido como ellos. Es decir, creo sinceramente que con los errores que hemos podido cometer, las Canarias y los canarios han sabido que hemos estado ahí, que estamos ahí, que vamos a seguir estando ahí y que acabaremos esta travesía estando ahí. Y no será fácil, porque vendrán otras adversidades. En ese sentido, quiero que no olvidemos lo que se ha transitado, que no olvidemos que tuvimos que tomar decisiones difíciles en Canarias, compartiéndolas. Hoy que estamos en sábado y han comenzado las clases en los centros educativos, esa fue una decisión tremendamente difícil en el año 2020, con mucho temor de las madres, de los padres. El derecho a la educación no es de los padres y de las madres, es de los educandos, de las niñas y de los niños, de los jóvenes que están en los centros de educación, de los que están formándose en la universidad. Y, por tanto, tomar la decisión en aquel momento, que era complicado, Carolina, se hizo bien, diciendo que teníamos que ser valientes, y en Canarias se hizo una gestión con los ayuntamientos, con los cabildos, de regresar a las aulas, de que era un lugar seguro, que tenemos una magnífica clase trabajadora, magníficos docentes y no docentes, magníficos sanitarios, que han hecho una labor excepcional, no lo olvidemos. Cuando no teníamos material, buscamos mecanismos de donde fuera para poder responder a una situación imprevista. ¿Quién tenía en la cabeza que había que tener stocks para algo que no se conocía? Y, sin embargo, Canarias, con esa unidad de acción, con ese apartar las diferencias, con ese unirnos ante el mecanismo común, respondió de la manera que tenía que hacerlo. Perdimos a demasiadas personas, porque una sola ya es demasiada persona, por algo que no debió nunca llegar, como esta pandemia tremenda que aún no nos ha abandonado. Pero estos días que escuchamos que hay residencias en donde las cosas no se hacen bien, doy 2 mensajes.
Dos mensajes que tenemos que compartir. Primero, basta con que en una sola residencia de mayores las cosas no se hagan bien para tener que corregirlo. Y, por tanto, cualquier gobierno no puede ocultar que si eso ocurre hay que resolverlo del mismo modo que digo, que son 323 las residencias que tenemos en Canarias de mayores, que no tuvimos en Canarias y fue una labor compartida. Ejemplos de abrir las puertas de residencias en donde habían abandonado a los mayores a su suerte, y lo que se encontraron fue personas que eran ya cadáver porque aquellos que tenían la responsabilidad de cuidarlos los abandonaron a la muerte. Eso no ocurrió en Canarias. Canarias, también en las residencias hicimos que todos tuvieran cuanto antes pruebas PCR para que culminaran si tenían que ser apartados o no, y lo hicimos con los residentes mayores, hombres, mujeres y también con quienes trabajaban con ellos, con todo el personal. Y, por tanto, esa es la respuesta que se espera de un gobierno ante una circunstancia adversa como la que tuvimos. No podemos olvidar que en estos meses hicimos desde el Gobierno de Canarias y también los cabildos con responsables socialistas un gran esfuerzo desde lo social para que quienes tenían que pagar un alquiler social no lo hicieran, para buscar fórmulas para que el transporte se mantuviera vivo en Canarias cuando había pérdidas, para que pudiéramos responder desde lo público, para mantener lo privado. Porque por primera vez en la historia que conocemos, lo público ha preservado lo privado. Y eso se ha hecho posible fundamentalmente porque ha habido gobiernos que apuestan fundamentalmente por lo público. Defendamos lo público. La sanidad de nuestro país, la sanidad de nuestra comunidad, los centros educativos, las respuestas sociales, se ha consolidado fundamentalmente bajo gobiernos socialistas. Y frente a imágenes de otros países que se hablan del primer mundo, que eran escabrosas, con enterramientos múltiples, con personas que no tenían acceso a la sanidad pública. Eso jamás ocurrió en nuestro país, jamás ocurrió en nuestra región. Por tanto, hicimos el trabajo que se tiene que hacer de una sociedad que pretende, aspira, desea y consigue, debemos conseguirlo, la igualdad social. El que los servicios básicos, los pilares del estado del bienestar no se resquebrajen. Qué distinta ha sido la respuesta, Carolina, del Gobierno de España, de los gobiernos progresistas a esta crisis frente a los anteriores. Qué distinta. Qué distinto ha sido 1.144 millones para pymes, autónomos, empresas diversas, grandes y pequeñas, que hubiesen quebrado de no tener esa ayuda a través del Gobierno de España, de los fondos europeos, gestionado por el Gobierno de Canarias, llegando todos los fondos a la sociedad canaria. Eso no quita para que la crítica se nos haga, porque es verdad que ha habido mucho sufrimiento y nadie merecía que empezando el año 20 pusiera todos sus ahorros a disposición de su proyecto de vida y se resquebrajara por un enemigo común, que ese enemigo no era la clase política, ese enemigo era un virus, pero sí había que tener una clase política que respondiera distinto ante esa amenaza. Y es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, y no lo olvidemos. Jamás debemos olvidar de nuestra memoria el sufrimiento que se ha tenido, la respuesta que se ha dado y el día en el que estamos hoy, aquí en septiembre. En este espacio, en el que hay más de 100 personas, con las normas de COVID, por supuesto, absolutamente meticulosas, podemos vernos. Primer comité que hacemos presencial. Seguirá el teletrabajo y las nuevas tecnologías que entraron abruptamente en nuestras vidas seguirán. Pero nos podemos tocar, podemos volver a estar con la gente que queremos, podemos debatir, confrontar nuestras ideas cara a cara, en persona, en carne y hueso. Y eso significa que estamos en el camino de la recuperación. Gestionemos bien la recuperación. Quedan 2 años por delante para la recuperación. Y no nos equivoquemos, una recuperación que sea justa, como ha sido también estos 2 años de sufrimiento. Que no dejemos a nadie atrás, que corrijamos. Es cierto que Canarias sale en el año 19 de unas cifras alarmantes, en pobreza, en educación, en tratamiento de la dependencia, en renta per cápita, en productividad, pero no miro hacia atrás. Es resultado de años en donde tuvimos que hacer las cosas seguramente de otro modo, pero no nos eligieron para eso, sino para que ahora en la labor de gobierno culminemos nuestra gestión dando cuenta de que las cosas las hemos hecho de otra manera y aprestémonos a la recuperación. ¿Y qué significa la recuperación? La recuperación significa que tengamos una
un decreto ley que se convierta en proyecto de ley, que hemos trabajado con el Ministerio, con otras comunidades, para que ante cualquier circunstancia que nos venga adversa, que vuelva a crecer en la pandemia, tengamos otra vez, ojalá no sea así, que no vuelva a regresar, tener un instrumento jurídico, nuestra primera mecanismo jurídico en Canarias que preserve los derechos de todos, pero también los derechos compartidos a la sanidad y a la salud, que es un derecho de todos. Soy un apologista de la vacunación, fanático de la vacunación, lo somos, porque gracias a la vacunación, con 1.000 positivos que llegamos a tener casi en los últimos días del mes de julio y principios de agosto, hoy apenas llegamos a 100, cuando no hemos restringido movimiento, cuando hemos tenido un agosto de movimiento en Canarias, de ocio, de esparcimiento, de encuentros en las playas, familiares. Y eso solo se ha conseguido por dos cosas: por la responsabilidad social y por el avance de la vacunación. El 27 de diciembre de 2020 fue un día para grabar en la historia del mundo, de Canarias y de España. El día en el que se pusieron las primeras vacunas de una pandemia que hizo que nos cerráramos el 14 de marzo. Fuimos capaces de poner a la ciencia a disposición de la humanidad. Y por tanto, gracias a que tenemos esta vacunación y el gran trabajo que se ha hecho, siendo España un ejemplo en gestión frente a los que atacan, porque atacan hasta lo que es invisible, haciendo o pretendiendo hacerlo creer como visible, digamos con orgullo que las cosas en nuestro país, Carolina, se han hecho bien. Se han hecho bien. Y la recuperación, José Antonio, es que tengamos por vez primera una ley para el cambio climático, que preserve la sostenibilidad de nuestra tierra, la descarbonización, que no la teníamos, que no la tenemos, que la tendremos en esta legislatura y que será la hoja de ruta fundamental para lo que entreguemos a nuestros hijos y nietos. Y junto a ello, y será este año y antes de que acabe el mes de octubre y noviembre, tendremos por fin aprobado nuestra Agenda de Sostenibilidad, Agenda Canarias 2030, por cierto, reconocida por la ONU, reconocida por otras comunidades y que tendrá un plan de actuación, no para el actual gobierno, sino también para los que nos sucedan, diciendo que este gobierno, y estando en él el Partido Socialista, liderándolo el Partido Socialista, no habla de abstracción. Si hablamos de cambio climático, que influye indudablemente en la inmigración, en la desertificación de nuestros terrenos, en los incendios, en la devastación de los territorios, tenemos que concretar en acciones reales lo que significa la respuesta contra el cambio climático. Por tanto, lo haremos, lo hará este gobierno, lo hará en esta legislatura, lo hará de manera inmediata. Y eso es recuperación. Recuperación es tener esas ayudas públicas y hacerlas llegar a la sociedad con una buena gestión, una gestión responsable, dando cuenta de ella. Y hoy les pido a aquellos que decían con mensajes catastrofistas, Elena, que los fondos se quedarían en las arcas públicas, que no llegaríamos a las empresas, que íbamos a dejar abandonados a su suerte, a los autónomos, a las pymes, a las grandes empresas. ¿Qué dicen hoy? Que salgan y den cuenta, porque esta comunidad, no lo dice el Partido Socialista, no lo dice el Gobierno de España, lo dicen los medios nacionales. Esta comunidad es la que ha hecho la mejor gestión de todos los fondos para las empresas y las pymes. Recuperación es negociar, Alicia, duramente para tener el POSEI del 21 al 27 garantizado sin recorte. Es verdad que ha sido agónico, porque el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero siendo agónico, hasta el último momento se ha logrado que las cantidades con un Estado miembro menos de los más poderosos económicos para nuestros campos, para el futuro de Canarias, para el sector primario, esté garantizado a través de las fichas financieras de una región ultraperiférica como nosotros, que somos RUP. Recuperación es defender el REF. Es curioso. Hay quienes dicen que defienden el REF. Casi se lo hacen suyo. El otro día participé en la presentación de un libro escolar que se ha hecho llegar a los centros de secundaria. Y le decía a los chiquillos que muchas veces hablamos del REF, de la SEC, de la RUP, de la RIC, y sabemos nosotros lo que es, pero lo sabe la gente que nos escucha. Esas iniciales, ¿qué significan? Y los niños y las niñas que allí estaban aprendían lo que es nuestro instrumento fundamental
de defensa histórica de Canarias, nuestro fuero, que nació con la propia conquista de Canarias, porque somos distintos, estamos lejos, todo cuesta más. Y cuando el REF empezó a ser REF, y fue antes de que llegara la democracia recuperada, fue en el año 73. A partir de ahí caminó y a nosotros no hay quien nos dé lecciones. Otro presidente socialista fue Jerónimo Saavedra, cesó a miembros de su gobierno, porque antes del REF del 81 ya él defendió los criterios de Europa y como no lo entendió tuvo que romper aquel gobierno y fue él y no otro quien me predecesió como socialista en la presidencia, quien terminó aprobando como ministro del REF del 87. ¿Quién nos va a dar lecciones a nosotros del REF? Si básicamente se ha hecho, entre otros, por la aportación fundamental del partido estructurante de Canarias, esté en el gobierno o esté en la oposición, que ha sido, es y seguirá siendo el Partido Socialista de Canarias. Defendámoslos también, con realidad de las cosas, sin engañar a nadie. No lo retorzamos para defender criterios partidarios. Nos negamos a ello. El Partido Socialista ha sido capaz de votar en el Parlamento de Canarias en contra de un informe favorable del Gobierno de España porque no compartíamos la defensa que se hacía de algunas cuestiones sobre el REF y hemos resuelto el problema. Nosotros, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y otros, lo utilizan para retorcer con fines partidarios y a quienes lo hacen les decimos que el REF no pertenece a nadie más que a la colectividad de Canarias, que nos obliga, como obliga a las Cortes en su cumplimiento, que seguiremos actualizándolo, defendiéndolo, haciéndolo nuestro, exigiendo su cumplimiento como también lo pueden hacer de manera recíproca, pero nadie nos dará jamás una lección con el régimen económico y fiscal a ningún socialista en ninguna administración. Nadie. Y por supuesto, defendamos, como lo estamos haciendo, la agenda canaria verdadera, la agenda canaria conseguible, la agenda canaria de la reivindicación, la agenda canaria de los actos que se consiguen, de conseguir que tengamos infraestructuras viarias en todas las islas con el convenio de carreteras, que se han podido mover y ver que hay actuaciones en la aldea, como en el anillo insular, como en el resto de las islas y obras que ya van a empezar en todos los lugares con un compromiso del Gobierno de España, con la consecución, como digo, de las negociaciones duras que se tienen con el Gobierno de España para caminar de la mano la defensa firme de Canarias y también en la ejecución de las obras. Hagámoslo también desde todas las administraciones, corrigiendo y solventando problemas difíciles. Hemos visto a interinos que se manifestaban a las puertas de Infecar. Desde aquí les decimos a los interinos que dentro de los márgenes que la ley nos permite, porque también es una cuestión que ellos defienden, la legalidad absoluta de todas las decisiones, este Gobierno también resolverá el problema. El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Son décadas de temporalidad. Y estará en nuestra responsabilidad y será en esta legislatura resolver esas circunstancias. Lo haremos también desde el plano educativo, desde el plano sanitario. Tampoco se admiten lecciones. Hemos hecho un esfuerzo tremendo económico y también de gestión para que tengamos los sanitarios necesarios en los centros de salud, para que podamos vacunar como lo hemos hecho en Canarias hasta alcanzar las cuotas actuales, para tener los docentes necesarios en las aulas para poder responder a ello, para dar las ayudas precisas en todo lo que significa lo social, para que nadie quede abandonado. Hemos aumentado todas las cantidades en todos los planes concertados con los ayuntamientos, en la ayuda a la dependencia, en los servicios sociales, en las ONG que trabajan magníficamente y lo vamos a incrementar reconociendo que, por supuesto, no se puede estar mejor, no se está en ningún lugar mejor tras la crisis sanitaria que provoca una quiebra económica. Partíamos de un 20% de desempleo. Habrá que reflexionar por qué Canarias, con 18 millones de turistas, partía con un 20% de desempleo y Baleares con un 9% de desempleo. Llegaba así a la pandemia con 19 millones de turistas. Y por tanto, reconociendo que nuestras circunstancias eran peores y se han agravado por la pandemia, digo también aquí que terminaremos este mandato dando las mejores cifras en los derechos sociales que son nuestra impronta. Y lo vamos a hacer haciendo todo lo posible y lo imposible, aumentando el personal, colaborando con los ayuntamientos y con los cabildos, de la mano, tirando de todas las administraciones en la defensa de esos derechos sociales. Y lo haremos también en todas las demás áreas que tenemos los gobiernos socialistas.
Y lo haremos también desde la más absoluta solidaridad. Vivimos un fenómeno en el mundo, también consecuencia o agravado por la COVID-19. Es el fenómeno migratorio. La ONU decía esta semana que en los próximos 10 años el mundo globalizado tendrá un aumento, un repunte de la migración. Y por tanto hay que responder desde el mundo globalizado. He dicho hasta la extenuación que somos Europa. Canarias es Europa. Hoy hemos visto imágenes de haitianos que llegan a Estados Unidos y también pateras que llegan a Canarias. Y solo hay una solución que es imposible. Si queremos que ninguna patera llegue a Canarias, tendremos que cambiar geográficamente nuestra comunidad. Estamos a 80 kilómetros de África. Geográficamente no estamos ubicados en el centro de Europa, a donde es mucho más complicado llegar a través de cayucos y pateras si no se pasa por territorios fronterizos. Y nosotros no vamos a construir un muro en el mar. Este es un pueblo que ha vivido de la emigración y de la inmigración. El primer mundo también. Muchas veces de manera absolutamente maquiavélica se niega en algunos estados europeos la realidad de la migración a la vez que precisan de una migración para poder mantener su estado del bienestar. A nosotros en eso nadie nos dará lecciones. Le hemos exigido al Gobierno de España la mejor respuesta posible. Otros utilizan la inmigración como un arma arrojadiza contra los gobiernos. Jamás lo hará el Partido Socialista. Desde aquí, mi recuerdo y el de todos nosotros a Juan Carlos Alemán, estando en la oposición en Canarias, repito, estando en la oposición en Canarias, el Partido Socialista fue el único, firmó un pacto de inmigración para apoyar al Gobierno de Canarias, presidido entonces por Román Rodríguez, para tener una propuesta común relativa a la inmigración, solidaria, de acogimiento, de respuesta. Y hoy nos toca a nosotros gestionarlo desde el Gobierno de España, desde el Gobierno de Canarias. Y algunos hacen de esto uso partidario. Pues se equivocan, porque nosotros, en lo que es la respuesta solidaria, justa y compartida, tampoco admitimos lecciones de nadie. Y no dejaremos a nadie atrás. Porque cuando hablamos de dejar a nadie atrás, estamos hablando siempre de seres humanos. De seres humanos. Por supuesto, tiene que haber una respuesta compartida. Y la Unión Europea tiene que saber, Juan Fernando, y tú estás peleando bien, y te lo agradezco también en este comité regional, has hecho una magnífica labor en la Comisión LIBE para ello, como lo ha hecho Luca Andrés, para entender que esa solidaridad tiene que ser obligatoria, aunque parezcan dos términos distintos. Dos términos distintos. Y responderemos a los menores no acompañados, pero ¿cómo lo hacemos en Canarias? Y lo digo alto y fuerte. Cuando una persona sube en un cayuco, en una patera y llega a Canarias, y nos dice que es menor, nosotros le damos acogida, tutela, comida y formación. En otros lugares esperan a que Fiscalía reconozca si realmente es un menor y antes lo abandonan a su suerte. Jamás hará eso un gobierno en el que esté el Partido Socialista. Nunca. Y voy terminando, compañeras y compañeros. Y termino con una parte de la ponencia que creo que es relevante. Nosotros tenemos que defender Canarias con orgullo de pertenencia. Cuando escuchemos a Héctor Gómez hablar en la península, entrará en todos los hogares de España una manera de hablar. Cuando habla Carolina, exactamente igual. Defienden a Canarias con responsabilidades estatales. Defendamos con orgullo a Canarias. Defendamos la posición que tenemos fundamental en el mundo. Punto de conexión tricontinental. Tenemos posibilidades por delante magníficas. Los mecanismos de recuperación y resiliencia, esos 5.000 millones que recibiremos de aquí al 2030, harán que Canarias tenga que ser, y lo será, un verdadero observatorio modélico de lucha contra el cambio climático, apuesta por la sostenibilidad, formación para los jóvenes, generación de nuevos nichos de empleo, apuesta por el sector audiovisual, diversificación económica, turismo responsable, turismo sostenible. Lo vamos a hacer. Tenemos 9 años. Y por supuesto que el Partido Socialista aspira a gobernar esos 9 años de aquí al 2030. Para eso es importantísimo nuestra conexión con los ciudadanos, con los canarios y canarias, que lo tenemos, y el trabajo capital, fundamental y clave de nuestra militancia, de nuestro valor, de la gente que se está acercando al partido porque nos ven que somos partido de gobierno responsable, serio, riguroso y no ni populista ni demagógico. Y por tanto tenemos por delante
9 años claves para defender con orgullo lo que significa Canarias. Defendamos a Canarias sin complejos, que significa lo siguiente. Decirle a cualquier gobierno de España, sea de nuestro color o no, que le tendemos la mano, con lealtad, y que apretamos la mano para la defensa de nuestra tierra. Nosotros no somos el de la bronca por la bronca. Nosotros somos los que pactamos, acordamos y conseguimos. Y traemos a Canarias. Quienes han estado durante todo este tiempo defendiendo otro criterio de Canarias, han terminado entregando 26 años de presidir Canarias y después los peores datos de todas las comunidades en esta tierra. Porque cuando gobernaban los socialistas en España, su teoría era la bronca por la bronca. Porque entienden que eso da votos. Y pudiendo compartir que quizás pueda haber una parte que se articule en el fondo, lo que estaban demostrando es lo siguiente. Exijamos a los gobiernos sus competencias. Exijamos al gobierno de Canarias que defienda sus áreas, sus consejerías con rigor, con profesionalidad, con sentido común, dando la cara de esa gestión. Y rehuyamos de los gobiernos que para ocultar su ineptitud e ineficacia culpan a los demás de los males de todo. Eso es lo que hemos tenido en una supuesta defensa de Canarias, que no ha sido más que un victimismo permanente. Nosotros nos rebelamos contra ese victimismo. Y por eso negociamos hasta la extenuación, hasta lograrlo la prórroga de la RIC. 800 millones de euros para la inversión en Canarias y para generar empleo. Por eso conseguimos finalmente que hubiera superávit en Canarias antes de que Europa suspendiera las reglas fiscales. Por supuesto, ante un asunto como el fenómeno migratorio y exigiendo que fuera muchísimo mejor la respuesta, se ha logrado tener infraestructura y se ha derivado a muchos que han llegado en la inmigración a Canarias y que no están ya en Canarias, decenas de miles. Hemos conseguido sacar los presupuestos del año 21, del año 22 los sacaremos y del año 20 en Canarias, y también hemos conseguido mejoras con los presupuestos del Gobierno de España. Hemos conseguido que por primera vez, lleguen íntegros los 30 millones de la pobreza a Canarias. Hemos conseguido que el Plan Integral de Empleo para Canarias llegara meses antes, porque hay que generar empleo en Canarias. Hemos logrado los 1.144 millones de euros, haciendo también que el Gobierno de España cambiara 2 veces los decretos para amoldarse a lo que Canarias precisaba. Conseguiremos pelear para la Agencia Europea del Turismo en Canarias, para tener foros internacionales en los próximos meses aquí en Canarias, y lo haremos poniendo en la balanza con idéntico peso la lealtad y la defensa de Canarias. La lealtad y la defensa de Canarias. Y lo haremos siempre, lógicamente, con dificultades, porque no se consigue en todos los casos aquello que se pretende. No se consigue siempre. Pero no será el Partido Socialista, serán otros los que tengan que decirlo, el que se vaya a la bronca permanente que no trae más que consecuencias negativas para la sociedad de Canarias, y está evidenciado en la historia reciente. No podemos entregar en el año 23 una Canarias que tenga los datos que nosotros recibimos en el 19. Y a eso nos vamos a esforzar. Confío plenamente en que lo vamos a hacer, como digo, de la mano con todos los gobiernos, incluso aquellos que son de otro color político. Buscaremos hasta la saciedad, hasta el último momento, hasta donde no se pueda más, los acuerdos con todas las administraciones, y lo vamos a hacer, como lo hacemos deportivamente, peleando, pero no lo hablo desde el punto de vista violento, sino todo lo contrario, luchando, bregando, enfrentándonos a quien sea en la defensa de Canarias, sin demagogia, sin populismo, sin retorcer el ref, sin cambiar las leyes, sin engañar a la gente, sin hacer aspavientos que simplemente son de cara a la galería. Esta es la canariedad del Partido Socialista de Canarias. La canariedad verdadera. Y acabo, compañeras y compañeros, diciendo que hay quien me acusa de ser un optimista permanente. No lo soy. Ni lo somos. Nos merecemos salir de esta. La gente se ha merecido estas vacaciones en verano.
Hemos visto cómo los aeropuertos se llenaban de canarias y canarios que salían a disfrutar de unos días de libertad verdadera, después de haber hecho bien el trabajo para contener la pandemia responsablemente. Qué orgullosos tenemos que estar de que los jóvenes de 12 a 19 años se hayan ido a vacunar masivamente en Canarias, dando ejemplo a todo el país. Qué orgullosos tenemos que estar, gracias Carolina, que Amos García esté en instituciones internacionales, que ha sido atacado, sí, por negacionistas, lamentablemente, que no se merecía esos ataques. Qué orgulloso tenemos que estar de que la etapa de la recuperación está aquí. Por tanto, abramos las casas del pueblo. Volvamos a encontrarnos con los militantes, a quienes hemos visto a través de nuestros ordenadores, iPad o móviles, para volver a tocarlos, a escucharles, a debatir, a hacer lo que hacemos los socialistas. No hay congreso que no haya debates encendidos, pero menos mal es la llama que nos permite tener vida, permanecer con fuerza, ser el partido orgulloso de mantener nuestra sigla y nuestra historia durante décadas, como será en el futuro. Hagamos que vivamos los procesos orgánicos que ahora vienen, regionales, insulares y locales, y apelando, lo pido, siempre a la búsqueda de los acuerdos, a las puestas en común, a saber que no son más ni menos que lo que son. Procesos donde hay que elegir personas y luego equipos, y el que no gana, como decía antes, no pierde, sino que se coloca al lado del compañero o compañera. Eso lo hemos hecho bien, lo vamos a hacer bien, lo tenemos que hacer bien, y apelo a que lo hagamos bien. Y diciendo esto, compañeros, termino, anuncio mi disposición a concurrir a la Secretaría General del PSOE de Canarias. Y lo vamos a hacer haciendo crecer a esta organización política que es nuestra vida, nuestra alma, y quizás siendo más importante, lo diría Pablo Iglesias, nuestro Pablo Iglesias, haciendo crecer a la sociedad a la que gobernamos, a la sociedad a la que nos debemos, haciendo crecer a Canarias. Lo vamos a conseguir. Gracias. Muchas gracias a nuestro secretario general. ¿Les parece, para abrir un turno de palabras? Lo primero es, les voy a pedir quiénes quieren intervenir para consensuar, digamos, los tiempos y que los que quieran intervenir puedan hacerlo. Por favor, levanten la mano los que quieran intervenir. Juan Fernando. Alejandro. Sí, por ahí. Sí. Carolina primero, después el compañero que está allá. No me suena. Ibe, Patricia, ¿están apuntando? ¿No están apuntando? Creo que me falta el nombre de un compañero. Tenemos a nuestros compañeros Carolina, Juan Fernando, Alejandro, Daniel, David, Ives, Patricia, y había algún compañero más que había pedido la palabra, ¿verdad? David Delgado también. Vale. Listo, ¿verdad? Bueno, con el ánimo de que todos podamos compartir este momento y poder...
Gracias.